Bueno, yo creo que los beneficios son muchos y así lo hemos demostrado a nivel de más de 25 años de existencia del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, en el sentido que hemos logrado canalizar recursos para la parte forestal, para la parte de recursos naturales de una manera muy eficiente y también muy importante esto es la cobertura que tenemos a nivel nacional y también la cantidad de beneficiarios que han sido incluidos dentro del programa. Bueno, los diferentes componentes de gobernanza que nosotros, bueno, que se estableció en la ley forestal cuando se creó el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, fue darle una participación activa al sector privado, en donde las decisiones no fueran solamente tomadas por los representantes de gobierno, sino que tuviera la sociedad civil, las empresas privadas representantes en la mesa de la junta directiva, y yo creo que por ello también podemos identificar ese aspecto como un aspecto de éxito para el fondo, ya que como se ve en toda la historia, hemos sido consecuentes y las políticas han sido dirigidas y no cambiadas cada periodo de gobierno, sino que se han mantenido y yo creo que por ello es que podemos decir que el fondo ha sido exitoso y de ahí las experiencias que nosotros contamos. Bueno, para movilizar los recursos del fondo, yo creo que ha sido clave el compromiso que existe aquí a nivel de gobierno, a nivel de país, en cuanto al respeto y a involucrar a los recursos naturales en el desarrollo que todos aspiramos. Como ustedes pueden ver en la historia de la institución, en la historia del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, somos el primer fondo que se alimenta producto de un impuesto al consumo de combustibles fósiles como parte importante de la política esta de quien contamina paga, de ahí que ese porcentaje de impuesto que nosotros le tenemos a los combustibles fósiles llegan a los pequeños y medianos productores para promover no solamente la protección del bosque, sino también la siembra de árboles, la regeneración natural, pensando en ese compromiso país de aumentar la cobertura forestal y de ser parte al sector forestal de ese desarrollo económico que nosotros prevemos y aspiramos. Bueno, los desafíos del fondo nosotros consideramos que han sido muchos. Algunos los hemos superado y otros estamos en la expectativa de que se nos responda a nivel internacional de esas visiones que nosotros teníamos. Cuando nosotros iniciamos como el fondo fue precisamente atendiendo las responsabilidades y compromisos que el país asumió posterior a la Cumbre de la Tierra de 1992, reflejados en una ley forestal 4 años después, en donde nosotros creo que en forma muy rápida respondimos a esos compromisos, involucramos en esa legislación parte de los compromisos que nosotros asumimos y ahí considerábamos nosotros que iban a fluir recursos financieros de la comunidad internacional para también favorecer a países como Costa Rica, países en desarrollo, en donde teníamos una buena porción del territorio nacional cubierto de bosques y esperanzados nosotros en que la comunidad internacional, producto de los servicios ecosistémicos que se derivan de estas masas forestales, iban a fluir recursos. Pero la realidad es que hemos esperado cerca de 25 años y no es sino hasta el año antepasado que ya vimos los primeros frutos de una porción mínima, pero tal vez importante, y nosotros como país tenemos expectativas mayores de que esta gran porción del territorio, que es superior al 60%, la comunidad internacional también contribuye a su protección para que nos siga brindando los servicios ecosistémicos que no solo los costarricenses nos beneficiamos, sino que nos beneficiamos el planeta como un todo. Yo pienso que muchas de las políticas macroeconómicas que se dieron, no en Costa Rica, sino en el mundo entero, mucho iba orientada a promover el cambio de uso forestal de la tierra. Ese gran desafío nosotros lo asumimos, nosotros creo que en un inicio en la década de los 80 y de los 90 cometimos ese grave error de creer que cambiando el uso forestal podíamos nosotros obtener fuertes ingresos o favorecer las exportaciones, tal vez en algunos casos se dio, pero ya después entendimos que el mayor valor que tiene el bosque no es la madera, sino los servicios ambientales que se derivan de ellos.
Es por eso que nosotros decimos que hoy tenemos más bosque que el que teníamos ayer, producto de esas políticas valientes, ambiciosas que hemos tomado como país, y esperamos que eso redunde en un beneficio de desarrollo económico para nuestros ciudadanos, y también demostrarle al mundo que se puede aspirar a un desarrollo no yendo en contra de los recursos naturales, sino a favor de ellos, y creo que ese desarrollo verde a que aspiramos, yo creo que lo vamos a lograr, particularmente si tendríamos más cooperación de la comunidad internacional para obtener ese objetivo. Bueno, las fuentes de financiamiento que nosotros hemos identificado y que hemos puesto en ejecución han sido como les decía anteriormente, ¿verdad? En forma visionaria en la ley forestal de 1996. Yo creo que fuimos el primer país en el mundo de poner un impuesto al consumo de combustibles fósiles y que parte de ese impuesto fuera trasladado a los productores y particularmente a los pequeños y medianos productores, que es lo que dice nuestra legislación forestal, no solamente para que protejan el bosque, sino también para que sembraran árboles dentro de sus cultivos, árboles dentro de sus fincas ganaderas, y también en muchos casos permitir la regeneración natural en aquellas áreas de las fincas en donde probablemente la vocación que estaba en ese momento no era la adecuada, y así es como hemos recuperado cobertura forestal. Importante también aquí mencionar el grado de compromiso que tenemos como país, que también nos llevó a suscribir 2 créditos con el Banco Mundial por un monto de 62.6 millones de dólares, que tuvimos que pagar todos nosotros los costarricenses con nuestros impuestos. Y además, esos 2 préstamos que rondaban los 62.6 millones de dólares significaba también una contraparte de país cercana a los 150 millones de dólares. Eso en cuanto a algunas de las principales fuentes de financiamiento. Pero también es importante aquí mencionar que para cumplir los objetivos de involucrar los recursos naturales en nuestro desarrollo, tenemos también un impuesto a la madera, de los cuales el 40% de lo que genera ese impuesto a la madera, que es particularmente lo que es el procesamiento de la madera en nuestras industrias o la importación de madera, un 40% se dirige al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para financiar como un microbanco a todos aquellos productores que tienen o que realizan actividades relacionadas de una u otra forma con el bosque, el árbol, la reforestación, la industria maderera. Eso es otra fuente importante también. Pero también nosotros aquí a nivel nacional y considerando lo que es el cambio climático y el compromiso de las empresas para certificarse carbono neutral, hemos desarrollado lo que nosotros aquí en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal denominamos las unidades costarricenses de carbono, unidades costarricenses de compensación, la cual ponemos a disposición de todas las instituciones, organizaciones o empresas, que es el secuestro que hacen los diferentes proyectos que están en esa cantidad o esos cientos de productores, de pequeños y medianos productores, en los cuales nosotros vertemos toda una metodología en esos proyectos, hacemos el cálculo de cuántas toneladas de carbono se secuestran o cuántas toneladas de carbono se evita, y eso es las unidades costarricenses de compensación que ponemos a disposición de las empresas, instituciones o personas que quieran compensar su actividad. Eso también nos genera un ingreso, tal vez no el más importante ni muy importante, estamos hablando de cerca de $600,000 por año, pero yo creo que es la forma de ir creando conciencia de que efectivamente cualquier acción que nosotros como seres humanos, empresas o instituciones realicemos, tienen su impacto y que ese impacto lo podemos mitigar. Y qué mejor forma de mitigarlo que es con estos proyectos que nosotros hemos creado, en donde se involucran muchos pequeños y medianos productores, y nosotros le damos certeza a quien nos compra una tonelada de CO2 en qué lugar está esa tonelada secuestrada o esa tonelada evitada, y por lo tanto nosotros generamos confianza y trazabilidad, que es algo muy importante que se debe tener en estas discusiones y análisis que se hacen de los mercados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, yo creo que serían muchos de los pasos que nosotros pudiéramos señalar para estas personas o países que inician. Bueno, uno muy importante para nosotros, y yo creo que
lo hemos reflejado en los diferentes documentos y diferentes videos que hemos realizado, es trabajar muy bien lo que es la gobernanza. No podemos pensar en que un fondo de estos esté al vaivén de las decisiones políticas cada cambio de gobierno. Por lo tanto, en la gobernanza tiene que verse involucrado tanto lo que es el sector público, el sector privado, como las organizaciones no gubernamentales que existen. Eso creo que, como lo hemos dicho nosotros, ha permitido una constancia durante todos estos 25 años, un cuarto de siglo que tenemos, y a pesar de que han existido diferentes políticas o filosofías de gobierno, de partidos involucrados, siempre se ha mantenido la fortaleza del esquema, la fortaleza del fondo, y yo creo que eso es importantísimo. Eso por un lado. Por otro lado, también es muy importante tener una fuente de financiamiento sólida, segura, porque eso permite planificar a largo plazo. No es lo mismo, y eso yo lo he visto y lo he vivido durante todos estos años que tengo de trabajar aquí en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que lastimosamente muchos fondos nacen con un muy buen objetivo, nacen con una muy buena perspectiva, pero digamos, la eficiencia o la falencia que tienen es que los recursos a manejar son presupuestados año con año. Eso les impide tener una planificación a mediano o largo plazo. Para el caso nuestro, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, tenemos un impuesto al combustible, como les mencionaba yo anteriormente, y ese impuesto nos permite a nosotros hacer una proyección de cuánto es el consumo, cuánto es el monto que ese porcentaje que nos corresponde nos va a generar, y de ahí nosotros podemos planificar las diferentes acciones que vamos a desarrollar respaldados en ese ingreso. De ahí que nosotros nos permitimos hacer proyectos en los cuales firmamos contratos con los productores, tanto a 3, 5, 10, 15 años, pensando en eso, que tenemos una certeza bastante real de que esos ingresos, ¿verdad? A no ser que exista una cuestión de poco característica o poco usual que nos impida desarrollar o obtener ese ingreso. Por lo tanto, podemos nosotros planificar las cosas a mediano y largo plazo con esas fuentes de financiamiento. Bueno, en cuanto a lecciones aprendidas, quiero comentarles que, y lo cuento con propiedad porque yo estuve en ese momento, cuando nosotros desde antes de que esto fuera ley, estuvimos en nuestra asamblea legislativa haciendo el lobby y la gestión para que el proyecto de ley en aquel entonces pasara. Si nosotros, y eso siempre lo repito yo, ¿verdad? Y todavía me causa gracia decirlo, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos esperado a tener todas las respuestas a las preguntas que en aquel momento nos hacíamos, nunca hubiéramos iniciado. Hoy, 25 años después, puedo decirle que muchas de las preguntas que nosotros teníamos en aquel entonces todavía no han sido respondidas. Pero también, como lección aprendida, déjenme decirles que hemos tenido, o lo que hoy manejamos como programa de pago por servicios ambientales es muy, muy diferente a lo que iniciamos en aquel momento, porque la realidad y en el camino nos hemos puesto a responder muchas de las necesidades que tienen nuestros pequeños y medianos productores, nuestros campesinos, nuestros indígenas, y eso lo que ha repercutido es que hagamos ajustes a los esquemas, y yo creo que eso es parte de esa dinámica que tiene el PSA, parte de esa evolución que nosotros hacemos, y particularmente ahora también estamos en un proceso de renovación considerando esta nueva dinámica, esta nueva iniciativa que las autoridades del señor ministro Tattenbach, ministro de Ambiente, viene trabajando fuertemente, que es con lo que es la producción sostenible del agropaisaje, en donde nos invita más bien a nosotros como Ministerio de Ambiente a hacer un pacto, abrazarnos fuertemente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para pensar en un solo ecosistema de producción sostenible en el agropaisaje, y eso es lo que estamos trabajando. Es parte de la evolución y es parte de ese camino que vamos a emprender o que ya emprendimos para favorecer aquí al pequeño y mediano productor con lo que son los ingresos, no solamente que se puedan dar por la parte forestal, la siembra de árboles, sino también por esas buenas acciones que hagan en la parte agrícola y en la parte pecuaria. Bueno, Costa Rica le importó el desarrollo de un mercado inicialmente doméstico de carbono
particularmente para proveer de algún instrumento o herramienta creíble y trazable a todas esas personas, empresas o instituciones que quieren compensar su existencia o que quieren compensar su producción. De ahí es que nosotros aquí a nivel nacional desarrollamos alguna normativa relacionada con eso, establecimos lo que es el mercado doméstico de carbono, establecimos lo que es un decreto en los cuales se establecen cuáles son las reglas a seguir para el desarrollo de este mercado, y particularmente nosotros aquí en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal lo que hemos hecho es algo similar a lo que se hizo en el mecanismo de Kioto, en donde mediante una metodología aprobada en aquel entonces, nosotros la vertimos o aglutinamos una serie de pequeños proyectos de reforestación, por ejemplo, regeneración natural, vertemos esa metodología, hacemos el cálculo y ofrecemos cierta cantidad de reducción de emisiones, ya sea por secuestro o por evitar la deforestación. Eso es el fundamento para permitirles a las empresas, a las instituciones o a las personas mismas decir, yo he compensado mi existencia y aquí le ofrecemos con transparencia, trazabilidad y a un precio que nosotros consideramos que es muy bajo, a pesar de que nuestros productores hacen muchísimo más que eso, pero la realidad, y yo creo que aquí es importante mencionarlo, la realidad es que el mercado de carbono creo yo que no está respondiendo en términos monetarios en cuanto al monto a lo que realmente se necesita para mover aguja, para promover la acción. No es posible, como nosotros decimos aquí en Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Ministerio de Ambiente y Energía y como país, no es posible que nosotros con nuestros impuestos le estemos pagando la tonelada de carbono más alta al pequeño productor de lo que se recibe a nivel internacional. Yo creo que es parte de esos ajustes que deben de hacerse, es parte de ese llamado de atención que nosotros hacemos a la comunidad internacional. Y si queremos que los bosques, los árboles y la regeneración natural, ¿verdad?, que repercute en el aumento de la cobertura forestal, venga a cumplir esa función de mitigación de gases, ¿verdad?, que están provocando todo este desastre ecológico que es el cambio climático, y tenemos que aumentar ese monto que se le paga por tonelada de CO2 en el mercado para que realmente el productor, ya sea pequeño, mediano o grande, reciba un incentivo y pueda multiplicar esas acciones que van a generar más reducciones de emisiones y por lo tanto a mitigar más, un poco más lo que es el efecto nocivo de los gases de efecto invernadero. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que muchas veces cuando hablamos de mercado de carbono, a veces no se comprende perfectamente lo que es eso. Inclusive a uno que ha estado involucrado en esto durante muchos años, a veces la terminología es confusa. Yo creo que importante aquí es la credibilidad que nosotros debemos tener en cuanto a lo que es desarrollar esas actividades que generen esa tonelada de reducción o secuestro de carbono para decirle y con gran certeza de que efectivamente quien nos compre una tonelada de carbono se está cumpliendo el objetivo de secuestrar ese CO2. Yo creo que aquí es importante mencionar de que todo esto en Costa Rica, en los diferentes foros, ha sido un defensor de que existan los registros que se consideren necesarios, que exista el monitoreo que venga a certificar y a verificar que efectivamente la acción del secuestro o mitigación de gases de efecto invernadero se está dando, porque en estos mercados, ante una situación tan compleja como lo que es el mercado de carbono, demostrar que existe esa tonelada de CO2 secuestrada o reducida, yo creo que lo que necesitamos es fortalecer la credibilidad, la transparencia y la trazabilidad de todos estos procesos. Bueno, primero, el primer beneficio que yo al contar con mercado de carbono es que vengan a fortalecer esas finanzas climáticas que nos permitan no solamente continuar con las acciones que venimos realizando, sino pensar en explorar otras acciones que también nos va a generar beneficios, no solamente en cuanto a ingresos se refiere, sino beneficios ambientales. Por ejemplo, yo estoy, y es parte de lo que nosotros estamos en este proceso, como Costa Rica, vemos un gran potencial en la recarbonización de los suelos, pero también aquí significa desarrollar metodologías de cálculo para dar certeza de que eso se da.
y todo esto redunda en aumentar los ingresos que un productor puede tener. Yo creo que no es posible pensar en un desarrollo importante como país solamente cuidando los bosques, que también es muy importante y creo que le hemos demostrado al mundo que eso hemos sido efectivos en eso. Pero también es una gran preocupación de parte nuestra, no solo lo que pasa en Costa Rica, sino en el mundo, de pensar que no es posible tener bosques saludables si en el otro lado de la finca, que no es bosque, las actividades agrícolas o pecuarias no se hacen de la mejor forma. Entonces ahí estamos nosotros también pensando en que debemos incursionar, de que debemos ver el paisaje, el agropaisaje, particularmente rural, de una forma integral. Tenemos que pensar en bioeconomía, tenemos que pensar en economías circulares para que se involucre el desarrollo económico de un país en la parte rural en forma integral. No podemos pensar nosotros en seguir con agricultura si no hacemos lo necesario para evitar la degradación de los suelos. Ya también aquí Costa Rica puede dar ejemplos muy importantes de lo que hemos desarrollado en el Nama Café, en el Nama Ganadería, que somos un ejemplo también, pero también falta mucho, y mucho de lo que falta es financiamiento para escalar estas acciones a nivel nacional y a nivel de todos los productores para que podamos así continuar produciendo inteligentemente y a favor del medio ambiente. Bueno, en cuanto a los desafíos al mercado de carbono, yo creo que son varios. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que la comunidad internacional, ¿verdad?, sea consciente de que efectivamente lo que hoy estamos recibiendo por la tonelada de carbono en el mercado internacional no cumple o no cubre ni siquiera los costos que nosotros le pagamos a un pequeño productor para que desarrolle las acciones que vengan a generar esa tonelada secuestrada o esa tonelada reducida. Yo creo que es un gran desafío, es importante, y creo que Costa Rica en esto ha sido bastante vocal en los diferentes foros y durante muchos años de que definitivamente ese precio, la tonelada de carbono a nivel internacional no mueve aguja. No es posible que nosotros como costarricenses en una situación fiscal como la que vivimos sigamos nosotros subsidiando a la comunidad internacional en cuanto al precio del carbono, porque lo que nosotros le pagamos al productor es más de lo que recibimos a nivel internacional. Pero somos conscientes y tenemos claro que esto es un paso que tiene que revertirse y esperamos que sea muy pronto. Eso por un lado. Otro de los desafíos es efectivamente lograr que exista trazabilidad, credibilidad, confianza, para que efectivamente la gente que paga por una tonelada de carbono pueda tener certeza, ojalá al 100%, de que efectivamente la reducción de emisiones se dio y que efectivamente estamos contribuyendo a disminuir los gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto estamos con eso contribuyendo a este gran desafío que es el cambio climático, que para frenarlo, y que el calentamiento global del planeta no exceda el 1.5% como se estableció en el Acuerdo de París, o que estemos más bien entre el 1.5% de forma prioritaria, pero sí que no pase el 2%. Y también aquí hago un llamado de atención porque todos los datos que nos presentan, el IPCC, todos los datos que uno escucha y lee, los diferentes científicos, lo que nos dicen que estamos superando los 2 grados centígrados, o sea, que tenemos que aumentar la ambición de nosotros como países para que efectivamente este calentamiento global no se dé como se tiene previsto, y eso significa que tenemos que ponernos la mano en el corazón, tenemos que ser conscientes de la situación y que también tenemos que duplicar los esfuerzos para que esto no suceda.